Muy buenas tardes. Ante todo, saludos a los organizadores, a Úrsula, a Joaquín, que nos estará escuchando desde el aeropuerto. Saludos a los colegas de esta sesión de clausura, a Alberto y a Shiska, que vendrá más tarde. Y saludos a los colegas de profesión. Yo creo que es un milagro que podáis haber reunido a 120 periodistas. Esa es la cifra que a mí me sonaba que habéis conseguido reunir, porque esta profesión no está pasando por sus mejores momentos. Esto más que una profesión es una vocación, y sobre todo en el ámbito, en el negociado de la información religiosa. En España al menos cada vez hay menos informadores religiosos preparados y me imagino que en Latinoamérica esto cambia, esto tiene otro cariz, pero es una especie de milagro el que podamos estar así entre nosotros, hablando de los temas que nos interesan y que nos ayudan a ser mejores profesionales y más vocacionados. Como tengo 20 minutos, pues voy a desgranaros tres o cuatro ideas para que después podamos entrar en diálogo, en el diálogo posterior, si es que lo consideráis oportuno. A ver, es evidente, es evidentísimo, al menos visto desde España, insisto siempre, pero me imagino que también en Latinoamérica y en Norteamérica y en otros muchos países del mundo existe una polarización evidente en lo social y desgraciadamente también en lo eclesial. Eh, en la Iglesia siempre ha habido distintas sensibilidades. Podemos llamarle como queramos. Aquí los obispos se enfadan mucho cuando hablamos de izquierda y derecha en la Iglesia, porque son términos políticos que aplicados al ámbito religioso no siempre aglutinan, no siempre reflejan todo lo que deberían reflejar. Pero es evidente que la gente nos entiende mejor cuando hablamos con el lenguaje que ellos utilizan. Y podemos hablar de distintas sensibilidades, podemos hablar pero si hablamos de progresistas y conservadores, o si hablamos de izquierda y derecha y centro, nos solemos entender mejor. Es evidente que en la Iglesia hubo distintas sensibilidades desde siempre. Acordaos, el Concilio de Jerusalén fue una especie de primer concilio donde las dos sensibilidades eclesiales de aquella época se reunieron y llegaron a concordar cuál iba a ser el camino y el futuro de la Iglesia, ¿no? Por eso en la Iglesia están, como siempre han existido estas diversas sensibilidades, siempre ha primado el primado, nunca mejor dicho, de la unidad, de la comunión. La común unión es lo que nos une, lo que por encima de todo se quiere mantener. Incluso cuando hablamos, como habla el Papa Francisco, del poliedro, ¿no? Hoy a veces ya no hay solo dos tendencias, sino muchas tendencias muy plurales, de una realidad, de una iglesia que es muy poliédrica y en la que por encima de todo tiene que primar, debe primar, y todos debemos hacer lo posible para que reine la unidad. La historia de la Iglesia es también, como sabéis, pendular, ¿no? Pendular, es como un péndulo, un gran péndulo, visto desde el ángulo, desde el ámbito de la comunicación, ¿no? eh, mm, Pendular y cíclica. A veces a mí me da la sensación de que el espíritu trabaja en ese sentido, haciendo girar el péndulo de un lado para otro para que nadie se salga de esta común unión, para que haya un poco juego para todos, para que dentro de esas distintas sensibilidades se sientan a gusto y representadas dentro de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Recientemente, en la historia reciente, como sabéis, hemos vivido un ciclo, digamos, primaveral, digamos, progresista, llamémoslo como queramos, que empieza con Juan 23, que abre las puertas de la iglesia con el concilio, y continúa con Pablo VI, ¿no? Después viene otro ciclo con Juan Pablo II y con el Papa Benedicto, otro ciclo, digamos, un poco más conservador, más involucionista, donde, bueno,
pues las cosas se intentaron sin desactivar las, eh, las prioridades del concilio, sí aplanarlas, sí sujetarlas, sí conciliarlas un poco para que fuésemos todos por el mismo camino. Durante todos estos ciclos ha habido siempre disenso, ha habido siempre discrepancia. Eh, yo recuerdo la discrepancia en tiempos sobre todo de Pablo VI, ¿no? La discrepancia por la Humane Vitae, por ejemplo. Después, en el ciclo de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, también, evidentemente que hubo disenso y discrepancias. Recuerda ahora la Declaración de Colonia, donde cientos de grandes teólogos de todo el mundo firmaron una declaración pidiendo al Papa que no declarase que la Declaración de Colonia, eh, que no llevase tan al extremo las decisiones teológicas que les atañían a ellos, ¿no? Sobre todo a ellos, ¿no? Esta época que ya la viví como profesional, en muchos de sus momentos, es evidente que hubo oposición al papado, Juan Pablo II, sobre todo en la época de Juan Pablo II, pero siempre fue, a mi juicio, una oposición sin ruptura. Eh, Me da la sensación de que, y esto es una impresión muy personal mía, ¿no? Que la izquierda eclesial disiente, critica, denuncia, pero nunca rompe. Es incapaz de romper, porque sabe que la evolución de la Iglesia es un proceso, es una institución humano-divina, divino-humana, que guiada por el Espíritu va asentándose en la historia y recogiendo, como decíamos antes, las distintas posibilidades. Con Francisco me da la sensación de que la parte más rigorista de nuestra Iglesia eh, intenta romper. No, no, no rompe del todo, pero sí amenaza con la ruptura total. Y quizás porque en esta época es cuando la parte más conservadora de la extrema derecha eclesial, por así decirlo, se ideologiza, coloca la ideología social y política en el centro y por lo tanto desplaza todo lo demás. Están tensando al máximo en este momento la comunión eclesial. Lo vemos desde hace años, en muchos episodios, en muchos casos concretos muy dolorosos. Nunca a un papa se le había llamado lo que se está llamando a Francisco. Es impresionante. Al menos en España hay una franja rigorista muy conectada con Vox, con el Yunque, con todas estas realidades rigoristas que tienen mucho dinero, mucho poder y una excesiva presencia mediática, digital al menos, que es superior, a mi juicio, a lo que ellos en números representan, pero que con esos medios están poniendo a calda al Papa Francisco, es decir, de una forma brutal. Se le ha llamado desde comunista hasta hereje y se le sigue llamando, pero además todos los días, a todas las horas. Se sigue poniendo en duda lo que dice, lo que hace, cómo lo dice, cómo lo hace. Se sigue poniendo en duda absolutamente a todos sus colaboradores. Y lo peor es que no solo lo hacen estos rigoristas eh, españoles o de otros sitios laicos o católicos, evidentemente, pero laicos, sino que se lo están haciendo incluso lo que nunca se había visto hasta ahora, el alto clero, algunos representantes del alto clero, cardenales incluidos, y todos sabemos a quién no nos referimos, ¿no? Al cardenal Sarah, al cardenal Müller, al cardenal Burke, etcétera, etcétera. Y esos cardenales que representan eh, los cardenales antipapa, y que además parece que lo hacen no solo con desparpajo, sino con fruición, cuando todos
juraron dar dar la sangre, dar la vida hasta si, si fuera posible, si fuera necesario la sangre por el Papa, resulta que son los que le están criticando, los que más, y además le están criticando sin cumplir aquella ley de la corrección fraterna. Primero habla con tu hermano, ve a hablar con el Papa, dile lo que piensas, y después, si el Papa no te hace caso, o si tú consideras que en conciencia debes hacer otra cosa, pues, pero bueno, ¿quién soy yo para darle lecciones a los altos cardenales de la Santa Madre Iglesia? Em, Rigoristas con dinero y con poder en distintas partes del mundo que se están reuniendo y que tienen sus terminales y que tienen sus terminales eclesiásticas también. En España acaba de salir una campaña firmada por sacerdotes, liderada por sacerdotes, para pedirle al Papa que elimine la fiducia supplicans. En España acaban de salir vamos, desde Monseñor Munilla a Monseñor Sanz, que son dos obispos conservadores españoles, poniendo a parir al Papa. Es decir, Monseñor Munilla acaba de decir que el Papa, bueno, no se le puede llamar herético, pero sí caótico. Y Monseñor Sanz acaba de decir bueno, que la fiducia supplicans es más tuerzo, es un escrito más tuerzo y escrito por un cardenal que es más tuerzo. Más tuerzo es una palabra española que no se utiliza ya mucho, pero que significa algo así como torpe, como borrico, como falta de sentido común y de juicio, ¿no? En todo caso, los ejemplos podrían ser muchos, los hemos vivido, me imagino que ustedes también, a través de los distintos medios. La polarización eclesial está siendo brutal. Yo que por mi edad he estado en distintas épocas cubriendo además la información religiosa desde siempre, considero que esta etapa y esta época está siendo realmente una guerra abierta, proclamando el cisma continuamente, amenazando con el cisma, sin atreverse después a dar el paso, lógicamente, pero amenazando continuamente con esa. Una lucha de sacristía que se corresponde también con una lucha de poder y con lo que el Papa llama el clericalismo, ese vicio tan terrible, ese pecado que en muchas situaciones y en muchos países está arruinando la auténtica vida de la Iglesia. Un escándalo público, un escándalo público que además en algunos países, como el nuestro, como en España, se alimenta desde los propios medios de comunicación de la Iglesia Católica. En concreto, la Iglesia Católica en España, como sabéis, tiene una gran cadena de radio, una de las más potentes de España, la segunda por muy poco después de la cadena SER, y una cadena de televisión más minoritaria, pero también con cierta audiencia. Pues en este momento, a mi juicio, la cadena COPE es el gran altavoz, el gran púlpito de la Iglesia española. Y es una cadena que polariza al máximo. Es una cadena que toma partido. Cuando decimos que la Iglesia es de todos, todos, todos y que no tiene que tomar partido en sus medios de comunicación abiertamente por un solo bando, por un solo partido, la cadena COPE, desde su púlpito, machaca todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches a la audiencia con mensajes eh, muchas veces contrarios a lo que sostiene el Papa Francisco y siempre a favor de una determinada franja del pueblo español, ¿no? Eh, de una determinada audiencia muy polarizada a la izquierda. Mientras eso hacemos, eh, malgastamos fuerzas en peleas internas estériles, ridículas, y la evangelización espera. Por un lado, con esta actitud, a mi juicio, cosechamos mala imagen. La Iglesia española ha tenido épocas en las que, yo recuerdo la época del cardenal Tarancón, en la transición española, que era un periodo muy complicado,
para la convivencia en España, saliendo de una dictadura, y el cardenal Tarancón consiguió aquel milagro de que en las encuestas, en todas las encuestas de confianza social, la Iglesia salía siempre en el número uno. Era la institución más fiable para la sociedad española. Hoy, en todas las encuestas, hoy, bueno, desde hace bastantes años, desde hace, digamos, muchos años, la Iglesia española, cuando se hacen encuestas de confianza social, sale en el penúltimo o en el último puesto, equiparada con los políticos, con la clase política y la Iglesia. Hemos perdido en estos 40 últimos años eh, un capital de credibilidad que nos va a ser muy difícil recuperar, porque la imagen que se está consolidando, que se está solidificando de la Iglesia española en la sociedad es, es una imagen hasta a veces tachada de ridícula. Ya están ahí los curas, ya están ahí los curas diciendo lo que siempre dicen, sin aportar nada, criticando, tachando, pecando, bueno, acusando a los demás de pecado. Una dinámica eclesial que no da sentido, no da sentido a la vida de la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, que se están yendo, que se están yendo a raudales sin dar portazos. No dan portazos, se van a la indiferencia. En Madrid, en mi barrio de clase media, normalito, la gente ya no se bautiza. Se ha dejado de casar por la iglesia casi todo el mundo. No digamos la confirmación. La primera comunión se sigue manteniendo porque la mantiene el Corte Inglés, pero, pero en los demás sacramentos están de capa caída. Y los jóvenes huyen de la iglesia porque estamos dando una imagen terrible, terrorífica, una imagen de, de guardianes, de- como de guardianes no sé, de un jardín que ya no existe, como gente de otra época, como a gente que no sabe sintonizar, que no sabe estar en sintonía con lo que hoy la gente pide, quiere y busca. Y por eso se van a la indiferencia y ahí están navegando, buscando por otras partes lo que nosotros no les ofrecemos, ¿no? Buscando en la New Age y buscando en el yoga y buscando en las nuevas espiritualidades de todo tipo que están surgiendo, porque surgen, porque la gente sigue teniendo sed de absoluto y sigue teniendo sed de Dios, ¿no? Eh, con esta dinámica nos estamos nos estamos cayendo a marchas forzadas en la irrelevancia social. Seguimos viviendo de rentas, porque la Iglesia española es una dama enjollada, venida a menos, pero sigue teniendo sus joyas y sus joyas muy, muy visibles, ¿no? Hoy mismo he estado viendo la toma de posesión del nuevo arzobispo de Pamplona, un hombre que viene de trabajar en la cárcel y que de entrada ha suscitado un gran interés. Y he visto cómo la catedral de Pamplona estaba a rebosar para recibir a su nuevo obispo, ¿no? Esto nos puede engañar, nos puede llevar a decir, hombre, pero no, no es para tanto, no, sois demasiado catastrofistas cuando habláis que la iglesia en España se termina, mira cómo estaba de bote en bote la catedral de, de Pamplona. Claro, claro. ¿Cuánta gente hay en Pamplona y cuánta ha ido a misa? Pues unos cientos, unos miles. Lo mismo nos pasa con con la juventud, con la jornada. A veces los obispos reúnen en Madrid, por ejemplo, don Carlos Osoro y ahora el cardenal Cobo, reúnen en Madrid los viernes quizás un millar de jóvenes, no más, pero ¿cuántos millones de jóvenes hay en Madrid? Nos podemos conformar
o engañar con con que tenemos, todavía tenemos, todavía hay jóvenes, ¿no? En el seminario, bueno, pues todavía hay jóvenes. En el seminario de Madrid sigue habiendo 80 chavales, que es que en este tiempo, pues claro, claro. Pero eso nos puede jugar la mala pasada de, de pensar que llegamos a la juventud, no llegamos a la juventud, o que llegamos a la gente y no llegamos a la gente. Y voy terminando. La dinámica de comunicación, además, que está contribuyendo a todo esto, como decíamos, que está contribuyendo a la polarización, es una dinámica de comunicación, a mi juicio, antigua, superada, eh, que no hay por dónde cogerla. Es una dinámica de comunicación perdedora, eh, la contraria a la que está haciendo el Papa Francisco. Cuando en este momento lo tenemos tan fácil para evangelizar, para tocar el corazón de la gente, solo tenemos que seguir el ejemplo del Papa Francisco y hacer lo que él hace, sus gestos, sus palabras, su sensibilidad, sus opciones, hacer bola de nieve e imitar a imitarle porque imitándole a él tendríamos una dinámica ganadora. Pues no, aquí estamos haciendo totalmente lo contrario. Una, una dinámica de comunicación opaca, absolutamente opaca. Aquí a veces le ofreces a un obispo una entrevista y te mira como diciendo, oye, pero ¿tú qué te has creído? Una entrevista por cuestionario y con preguntas pactadas. Y aún así, bueno, pues a veces si te la conceden es porque se sienten obligados. Ya termino. Una, 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 una dinámica de comunicación, como decía, opaca, a la defensiva, lenta, tarda muchísimo. Los obispos siguen acostumbrados a la dinámica del periódico de hace años, del hoy para mañana, y ahora resulta que la dinámica de la comunicación, como ya sabéis, en el universo digital, es de aquí para allá, al minuto, casi a la hora, pues, como mucho, ¿no? Pues no han entrado todavía en eso. Em, con este panorama que os he descrito, nada optimista. Creo que si no cambiamos, y podemos cambiar y podemos hacerlo, eh, la siembra de una iglesia que dé sentido a la vida de la gente, de una iglesia abierta, samaritana, misericordiosa, no será posible. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuántos puntos importantes? No nos detenemos ahora, tendremos el momento para preguntas y respuestas. Seguimos ahora con el director de Exaudi. Adelante, Alberto. Te escuchamos, tu micrófono está apagado. ¿Ahora? Ahora sí, adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, José Manuel, siempre impecable. Es un placer todas las veces que hemos estado juntos. Así que muchísimas gracias, Úrsula, Joaquín, por la organización. A todos los presentes, colegas y no colegas, compañeros, un placer y muchas gracias. Tengo que deciros que estoy con José Manuel en la idea de que efectivamente esto es una vocación, esto de informar a lo que nos dedicamos, verdaderamente es una vocación y que escasea, porque dedicarnos a esto quizás sería más fácil vender otro tipo de noticias y comercialmente ganaríamos mucho más dinero, pero ese no es el objetivo. Porque nuestro objetivo, la recompensa es mucho mayor, que es la evangelización. Por eso creo que además de vocación, también es una misión. Así que mucho ánimo y vamos a seguir en esta batalla. Cuando me invitaron para hablar sobre esto, rápidamente pensé en lo que vivimos como medios de comunicación. Yo anteriormente estuve en la agencia de noticias Zenit, ahora estoy en Exaudi y realmente mucha gente te dice, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué haces defendiendo a este papa? Que como bien dice José Manuel, se le tacha de muchas cosas y os confieso que me duele. No me gusta que al Papa Francisco le llamen rojisco, no me gusta que al Papa Francisco le insulten, no me gusta que le llamen hereje, no me gusta.
No me gusta porque entiendo la Iglesia Católica como una familia, en la que el Papa es nuestro padre y la Santa Madre Iglesia es nuestra madre, con lo cual cualquier comentario negativo que desde fuera se haga, sinceramente, me duele y me duele en el corazón. Yo no soy periodista, soy filósofo, me he dedicado toda la vida a la comunicación, he trabajado en empresas, para que vosotros entendáis, laicas, desde los yogures Danone bueno, a teléfonos móviles Movistar, a ese tipo de cosas. Y os confieso que no hay mayor recompensa que dedicarme a este trabajo, a esta misión y a esta vocación, la de divulgar la buena nueva por todo el mundo. Entonces os decía, cuando me invitaron para hablar sobre esta sesión, pensé en 5 puntos, ¿no? Primero, ¿qué nos dice el Papa a todos los comunicadores? El segundo, como bien ha dicho José Manuel, ¿por qué hay esta polarización? ¿Por qué existe esta polarización? El tercero, ¿qué debemos hacer en este periodo de polarización que estamos viviendo? Porque es novedoso. El cuarto, ¿quién gana y quién pierde en esta polarización o en esta ideologización de la Iglesia? Y el quinto, ¿qué desafío tenemos para el futuro? Perdonadme, pero soy de Barcelona, soy del Barça y tengo una cabeza muy estructurada, por eso hablo de puntos. Y no soy tan profundo y bueno como José Manuel, pero intentaré desarrollarlos de alguna manera. El primero es qué nos dice el Papa. El Papa destaca la importancia de una comunicación limpia y auténtica, como una página del Evangelio, nos dice el propio Papa Francisco, alejada de la desinformación, de las fake news, y animándonos a todos a ser apóstoles de la comunicación, porque es lo que debemos ser. Nosotros, nos dediquemos a medios de comunicación o no, tenemos que transmitir esa buena noticia. Este Papa, además, en su pontificado, está inmerso en 4 grandes labores de cambio de limpieza. Uno es la del carrerismo, que casi lo logra por esas medidas concretas contra la supresión de ascensos, la limitación de los cargos temporales en el Vaticano. Bueno, pues una serie de medidas para evitar que esto se convierta en una carrera profesional, cuando realmente es un camino vocacional. La segunda sería la del clericalismo, que está costando un poquito más, pero bueno, ahora está avanzando, ¿no?, de la mano del sínodo. La tercera, y muy dolorosa también, es la corrupción, que gracias con la ayuda del Tribunal del Vaticano se están tomando muchas medidas y realmente proponiendo grandes soluciones. Y por supuesto la cuarta, que nos duele a todos, es la de los abusos sexuales a menores, dando ya prioridad y escucha a la ayuda y a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, este Santo Padre ha hecho suficientes cosas para ganarse enemigos, dentro y fuera de la Iglesia. Entonces, al segundo punto, que sería por qué existe esa polarización, pues la Iglesia se enfrenta a una polarización interna, con grandes desafíos, porque hay diversas perspectivas sobre la interpretación de la fe y, cómo no, el papel de la Iglesia en la sociedad. No es fácil, no es fácil. Reconozco que no es fácil. Podemos atascarnos y podemos pensar que no hemos avanzado, pero llevamos 2023 años en el mercado y aquí estamos todos y año tras año seguimos creciendo, con lo cual las cosas se están haciendo bien. Pero esa polarización lo que hace es, bueno, algunos buscan una interpretación más progresista, adaptada a los tiempos modernos y creen que este Papa iba a cambiarlo todo en favor de sus interpretaciones, mientras que otros abogan por la preservación de tradiciones centenarias y doctrinas muy, muy arraigadas. Es lo que está mal llamado, y algunos medios dicen, la batalla interna de la Iglesia Católica entre los llamados pastoralistas y moralistas. Tremendo, tremendo. Tenemos una tendencia además a poner matrículas o carteles a todos que no me gusta absolutamente nada. Bueno, entonces, frente a este periodo en el que estamos viviendo, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tenemos una oportunidad, realmente tenemos una oportunidad de diálogo respetuoso, de una comprensión mutua, de una búsqueda de la verdad, búsqueda de la unidad, porque en esta diversidad o en estas diferencias entre unos y otras tenemos que abordar esos desafíos. Y tenemos que sentar y tenemos que hablarlo. El Papa nos propone tender puentes, sentarnos con la gente, escuchar. Es el pontificado de la escucha. Con lo cual, ahora mismo, si hay algo verdaderamente importante, es la búsqueda de la verdad. Y perdón que venga a mi terreno de la filosofía. Pero vivimos en la época de la posverdad y hemos visto cómo los medios de comunicación no dudan en ocultar hechos
como los mártires cristianos de África. O sea, es tremendo lo que está ocurriendo en África y apenas se cuenta la persecución de los cristianos. Te matan por creer. Y aquí nadie cuenta nada. O en transmitir de forma crítica lo que saben que son mentiras por parte de los creadores de opinión. Por eso os animo mucho a la unidad, sí, pero siempre en la verdad. Siempre, siempre en la verdad. Y en todo esto, ¿quién gana y quién pierde? Pues quiero destacar la influencia negativa. Y hace cosas muy buenas, pero quiero destacar la influencia negativa de las redes sociales y sus algoritmos. Porque nos fuerzan. O sea, es como tener un coche de una gran potencia y ponerse en una carretera con una limitación de velocidad de 120. Es que llevo un coche que corre a 240, sí, pero la carretera te limita a 120. Pues lo mismo ocurre con las redes sociales. Nos animan a que vayamos a 240, que critiquemos, que añadamos adjetivos, que propongamos a nuestros lectores aquello que tienen que decir. Os he dicho antes que era del Barça y vivimos en España ahora una época difícil con el famoso VAR, que es la videovigilancia arbitral, porque dicen los expertos que favorece al Real Madrid. No quiero meterme en ese terreno, pero para que sepáis que algunos también sufrimos en esos terrenos. Pues aquí ocurre algo similar con las redes sociales. A veces te dicen qué es lo que tienes que pensar, qué es en lo que tienes que creer. Cuando yo trabajaba en los medios, en las empresas que os decía, me llamaba mucho la atención cuando iba a los grandes medios de comunicación y ver a los presentadores de televisión diciendo más imágenes. Se referían a más carne, que nos está bajando la audiencia. Nosotros no intentamos buscar más audiencia. Lo que buscamos es la evangelización, llegar a más personas para transmitir la buena nueva de Cristo. Son dos conceptos en nuestra actuación de la comunicación que se pueden entender como similares, pero son completamente opuestos. Nosotros no queremos que nuestros medios tengan millones de audiencia o nos sigan cientos de miles de personas. Mira cuánta gente le ha dado like a nuestras redes sociales para presumir que hemos hecho bien de nuestro trabajo. No. Nosotros queremos llegar a muchas personas para transmitir esa buena nueva y esas buenas noticias. Luego, si queréis, entramos y concretamos sobre todas estas cosas, pero creo que es muy importante esa visión. Con lo cual, nuestro quinto punto sería ese desafío para el futuro. ¿Qué es lo que se nos viene enfrente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese desafío para la Iglesia y para los medios de comunicación. Pues el desafío particular de la unidad está marcado por el proceso sinodal, la necesidad de tender puentes dentro de la Iglesia, afrontar esas divisiones evidentes, esa polarización causada por eventos como la declaración de la fiducia supplicans, como antes comentaba José Manuel. Imagino que en vuestros ámbitos, en vuestros países, en vuestras ciudades, habréis vivido como nosotros unos insultos cuando estamos en un pontificado que es el que nos ha devuelto la preocupación pastoral, en el cual queremos llegar a todos, en el cual queremos alcanzar a todos. Y esto se ha tomado casi como, bueno, no voy a entrar en adjetivos, no me gustan los adjetivos. Por lo tanto, esa polarización de la Iglesia Católica lo que refleja son esas tensiones, esos debates internos que han existido a lo largo de todos los siglos, pero que es verdad que antes los vivíamos solamente en los pasillos o en reuniones privadas y ahora los vivimos en los medios de comunicación abiertamente y públicamente. José Manuel ha mencionado nombres concretos, pero ¿a alguno de ustedes les gusta ver una iglesia dividida? ¿Nos gusta de verdad ver a cardenales y a obispos enfrentados entre ellos? Les garantizo que quien gana en esta batalla es el demonio y quien pierde somos todos nosotros. No me gusta, no me gusta nada esta división, esta diferencia entre unos y otros, que las podemos tener. Unos pueden ser del Barcelona, otros pueden ser del Madrid, del Real Madrid, no hay problema, pero nos gusta el fútbol, nos gusta ver los clásicos y esos partidos de fútbol de unos contra otros. Pues aquí lo mismo, podemos tener diferencias, pero hay canales para esas diferencias. Hay realmente muchos canales de comunicación y muchos lugares donde exponer esas cosas. Hay que ser tan exigentes como leales. Repito, tan exigentes como leales. Y cuando uno ve algo que no le gusta, acudir al canal o al lugar donde realmente lo pueda transmitir. Yo les garantizo una cosa, sin alguna de esas empresas que yo les comentaba antes, yo hago una crítica no al director general o al presidente,
sino a un subdirector o a un director regional, como las que nuestros cardenales y obispos hacen al Santo Padre, yo estaba despedido ese mismo día antes de la hora de comer. En nuestra Santa Madre Iglesia, como somos una familia, esto no ocurre. Sé que hay mil motivos para lo que estoy diciendo, pero que es muy difícil hablar. Es muy difícil hablar. Pero algunos de esos cardenales que antes comentaba José Manuel, el día que el Santo Padre hizo las felicitaciones navideñas, estaban aplaudiendo allí mismo. Entonces, lejos de querer verles en un medio de comunicación criticando a la Iglesia, al Santo Padre o a quien sea, me gustaría mucho más que después de esas felicitaciones navideñas le pidieran al Santo Padre hablar en privado con él y comentarle sus diferencias. Entonces, ¿cuál es el desafío para el futuro que les quiero proponer a todos y a cada uno de ustedes? Por supuesto, la oración. No podemos dejar de rezar. La escucha. Escuchar. No basta con doy por válido un WhatsApp que me ha llegado que no viene ni firmado, ni sé de qué medio pertenece y al que le doy validez. Imagino que ustedes, como yo, han recibido muchísimas convocatorias de paz del Santo Padre que no eran reales, así como el Santo Padre ha dicho y no ha dicho. El tercero es la información, la oración, la escucha, la información, ir a medios fiables. No vale cualquier medio. Acudir a fuentes fidedignas. El cuarto, la formación, porque no podemos hablar de las bendiciones como se ha hablado con la declaración de la fiducia supplicans, sin saber realmente el contenido de las bendiciones. El quinto, la reflexión. Dentro de la libertad de cada uno de nosotros, hemos rezado, hemos escuchado, nos hemos informado, nos hemos formado, pero tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Y, por supuesto, el respeto por las diferencias. Hay que respetar a los demás y hay que hablar con ellos. Es fundamental. En España hablamos mucho del sentido común y también decimos que es el menos común de los sentidos. Creo que estos 6 puntos pueden aglutinarlo para que uno pueda ponerlos en marcha y pueda ser un buen comunicador. Yo siempre abogo a todos los periodistas a intentar utilizar el menor número de adjetivos posibles, porque tenemos que informar. Si tenemos que formar, darle crédito a aquellas personas que tienen un valor y que pueden hablar sobre esos temas. No cualquiera puede hablar de cualquier cosa. La historia ha demostrado que la Iglesia Católica ha superado desafíos similares en el pasado. Pero de todo esto se sale mucho más fuerte. Mucho más fuerte y más unida. Yo confío que en este contacto terrible, como hijo de la Iglesia, me duele, y me duelen mucho, y me duele en el corazón. Así que, bueno, la esperanza radica evidentemente en la capacidad que tenemos en la comunidad católica para encontrar puntos en común, trabajar hacia una visión compartida de fe, de amor y de servicio al prójimo. Y eso es lo que hacemos. Desde Exaudi, desde luego, trabajamos para fortalecer la unidad de los católicos, la unidad de los católicos con el Santo Padre, sea quien sea, para encontrar a Cristo en la Iglesia y, por supuesto, contribuir a la evangelización y llegar a todos los rincones. Muchas gracias.